tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Temas del día arranca. Usted ya sabe que acá establecemos un enlace directamente con usted para que pueda comentar, ser parte de nuestro espacio desde su propia opinión en relación con los temas del día que les proponemos a esta hora en vivo y en directo desde Caracas, Venezuela. Soy Saraí y siempre es un placer acompañarles desde esta gran pantalla. Comenzamos con nuestra pregunta del día. Acá le invitamos también a participar. Nuestra pregunta tiene que ver con lo que sucede en la Franja de Gaza. Israel no acata la resolución de la ONU para un alto al fuego en la Franja de Gaza, aun cuando Estados Unidos, su aliado principal, apoyó dicha resolución. No sabemos cuáles son los intereses que se esconden tras ello. Sin embargo, nos preguntamos cuáles podrían ser, cuáles son las consecuencias del irrespeto al derecho internacional humanitario por parte de Israel. Le invitamos a que opine para @temastelesur. Y nuestro primer tema tiene que ver precisamente con lo que sucede en varios países en relación con las condiciones climáticas. Vamos a comenzar en México. La Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, reportó que al menos 18 estados en ese país se encuentran afectados por los incendios forestales. La CONAFOR, en su más reciente informe, manifestó que 116 incendios forestales se mantienen activos y que más de 3.000 hectáreas de terreno han sido arrasadas por el fuego. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues informó en su conferencia mañanera que al menos 4 personas perdieron la vida durante los intentos por combatir los incendios. Las autoridades forestales confirmaron que más de 4.200 personas continúan en labores para combatir las llamas y aseguran que ya lograron combatir unos 28 siniestros. Así se encuentra México en relación con los incendios. ¿Esas fumarolas? Es lo que ya tenemos ahí, Maguey. También revisamos lo que sucede en Costa Rica relacionado con este tema. Incendios forestales allí han afectado a más de 12.000 hectáreas en lo que va del año 2024. El Cuerpo de Bomberos informó que los cerca de 66 incendios que se suscitaron justamente desde el inicio de este año han afectado mayormente a las provincias de Punta Arenas y Guanacaste. Según los reportes de la institución, los eventos forestales muestran un incremento en comparación con el año 2023. En ese sentido, los expertos afirman que esto se debe al aumento de la sequía por las altas temperaturas, además de la quema de basura y limpieza de terrenos mediante el fuego. Por otro lado, Chile tampoco escapa de esta realidad. Las autoridades meteorológicas allí activaron la alerta debido a tormentas eléctricas. También existen problemas allí precisamente con relación al cambio climático. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que el evento meteorológico tendrá lugar hasta el próximo 30 de marzo en zonas como Tarapacá, Arica, Antofagasta y Atacama, por lo que instan a la población a que se movilicen por el feriado de Semana Santa y que evidentemente si lo van a hacer tomen medidas preventivas. Aquellas personas que ya tienen previsto viajar en estos días feriados para algunos. También el organismo recomienda evitar cualquier tipo de contacto con objetos metálicos, tendidos eléctricos, además de salir de sus viviendas solo en caso de ser estrictamente necesario. Mientras que el gobierno de Sudán del Sur anuncia el reinicio de las actividades académicas luego de 2 semanas de suspensión por las altas temperaturas, ola de calor allí. Las autoridades sanitarias y de educación señalaron que se encuentran a la espera de la disminución de la temperatura para retomar, en este sentido, las actividades escolares en los próximos días. No obstante, exhortan también al personal docente a disminuir las actividades en el patio durante el receso, además de ventilar las aulas y proporcionar abundante agua en el horario escolar. Sin embargo, las instituciones de educación superior se mantienen abiertas, así como las escuelas de zonas rurales, pese a la advertencia del Ministerio de Educación. Les recordamos a esta hora nuestra pregunta del día. Recuerde que usted también puede participar con nosotros dejando su opinión con respecto al tema. Israel no acata la resolución de la ONU para un alto al fuego urgente en la Franja de Gaza,
aun cuando Estados Unidos, su aliado principal, apoyó dicha resolución. ¿Cuáles son las consecuencias del irrespeto al derecho internacional humanitario por parte de Israel? Nos preguntamos a través de Temas del Día. Y antes de hacer nuestra primera pausa, vamos a mostrarles a través de las imágenes lo que sucedió precisamente en Estados Unidos. Imágenes que le han dado la vuelta al mundo. En la ciudad de Baltimore colapsó el puente Francis Scott Key en el río Patasco. Ello ha dejado un saldo preliminar de 7 personas desaparecidas. La policía afirmó que ya no serán encontradas con vida. Es por ello que el Departamento de Bomberos señala que un equipo de buzos se mantiene en la búsqueda de las personas extraviadas que cayeron al río durante este accidente. Seguramente se habrá enterado, un barco pasó por la parte de abajo, desestabilizó completamente el puente y pues ocasionó dicho accidente. Con estas imágenes hacemos una pausa en Temas del Día. Regresamos con información en nuestro espacio. Hablamos sobre precisamente el tema que le proponemos a través de nuestra pregunta del día. La Organización de las Naciones Unidas afirmó este miércoles que Israel está llevando a cabo un conjunto de crímenes de guerra sin precedentes sobre la Franja de Gaza. Mediante una rueda de prensa, la relatora especial de la ONU sobre el territorio palestino ocupado, Francesca Albanese, indicó que una de las conclusiones clave de su informe determinó que Israel ha distorsionado intencionalmente el derecho internacional humanitario. Esto, evidentemente, como un intento para legitimar la violencia genocida contra el pueblo palestino. La relatora, a la que Israel ha prohibido la entrada al país, señaló que ha recibido presiones durante su investigación e incluso amenazas. Albanese expresó que tienen motivos suficientes para creer que las fuerzas ocupantes buscan el exterminio del pueblo gazatí. A la luz, a partir de esto, considero que hay motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión del crimen de genocidio contra los palestinos como grupo en Gaza. En concreto, Israel ha cometido actos de genocidio con la intención necesaria, causando graves daños corporal o mental a los miembros del grupo, infligiendo deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial, e imponiendo medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo. Sobre este mismo tema, en Palestina, tras unos 6 meses del inicio del asedio israelí contra la Franja de Gaza, se registran bombardeos incluso en las zonas declaradas seguras por Tel Aviv. Desde la Franja de Gaza, nuestra colaboradora Nor Haracim nos amplía. Adelante, Nor. Día 172 de los ataques israelíes contra el enclave costero. Y hablando de algunos de los más destacados, los aviones de guerra israelíes tuvieron como objetivo la ciudad de Rafah, con decenas de ataques aéreos durante la noche. A pesar de que hasta este momento Rafah se considera la zona verde de Gaza, el lugar más seguro de Gaza. Hasta el día de hoy, las fuerzas de defensa de Israel han estado llamando a los palestinos pidiéndoles que evacuaran la ciudad de Rafah. Sin embargo, ahora la mayoría de los ataques israelíes se producen en Rafah. Durante la noche, los aviones de combate israelíes atacaron la casa de la familia Duhayer, donde murieron 2 personas, entre ellas un niño de 11 años. También atacaron la casa de la familia Al-Hamaida, donde murieron 2 personas, entre ellas una mujer. También en otro ataque israelí contra el campo de refugiados de Ashaboura, la periodista palestina Ula Lubat fue asesinada junto con su marido y sus 2 hijos, y esto eleva la cifra de muertos aquí en Gaza entre los periodistas palestinos a 137. Y el número total de palestinos muertos desde el 7 de octubre asciende ya a 32.414. En cuanto a la situación humanitaria, las cosas están empeorando cada día.
a pesar de que hay una gran presión en Israel y Egipto para que permitan la entrada de más ayuda en la Franja de Gaza. Sin embargo, lo que está ocurriendo sobre el terreno es que estamos hablando de menos de 108 camiones al día, mientras que el enclave costero necesita al menos 1.000 camiones de ayuda al día para satisfacer las necesidades de la población. Gracias, Nor, por los detalles sobre este tema. A continuación vamos a revisar otras noticias a esta hora a través de un Twitter. Arrancamos en la mayor de las Antillas. Jordani Laurencio nos cuenta el presidente Díaz-Canel en las ya habituales e imprescindibles visitas a los municipios intercambia con productores, campesinos y trabajadores. Gobierno de Cuba en la calle junto al pueblo. Así nos lo cuenta. De habituales e imprescindibles calificó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los intercambios con trabajadores, productores, campesinos, pueblo en general. El gobierno de Cuba está llegando a los sitios más apartados. Esta semana, en medio de su apretada agenda, arrancó en Matanzas, continúa por otras zonas del país y llamando al pueblo a no cansarse en medio de los difíciles momentos que viven los cubanos y cuando se acrecientan las medidas del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Ahí está el gobierno de esta nación en la calle conversando con el pueblo. Acompaña al mandatario cubano el miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, el compañero Roberto Morales Ojeda. Pasamos a El Salvador. Roberto Hugo Presa nos cuenta, a 2 años del estado de excepción, defensores de derechos humanos denuncian capturas arbitrarias y violaciones a los derechos ciudadanos. Sin embargo, el gobierno sostiene que la medida ha convertido a El Salvador en el país más seguro del continente. Hoy se cumplen 2 años de vigencia del régimen de excepción. Para defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, esta medida ha violentado los derechos de muchos salvadoreños. Dicen tener en su poder al menos 6.000 denuncias de arbitrariedades, entre estas órdenes de captura ilegales que se han dado. Dicen que son cientos de salvadoreños que permanecen de forma injusta detenidos. También mencionan que por lo menos unos 200 internos han perecido bajo custodia del Estado en las cárceles de El Salvador durante este estado de excepción. Mientras tanto, el gobierno también ha dado su balance. Dicen que el estado de excepción ha sido la medida que ha permitido a las autoridades de seguridad llevar a este país, a convertirlo en uno de los más seguros del continente. También dicen haber detenido a más de 78.000 personas, la mayoría de ellas ligadas a estructuras criminales. Mientras tanto, el ejército y la policía mantienen cercos militares hoy en día en 4 municipios del norte del país, exactamente en el departamento de Chalatenango. Ante esto, organizaciones comunales de la zona han denunciado que podría tratarse de una campaña de intimidación por parte de los militares. Pero el gobierno dice que lo que busca es desarticular una banda de pandilleros que opera en el sector. André Vieira también nos informa a través de este tuit, nos dice: el presidente brasileño Lula da Silva recibió este miércoles a su homólogo francés Emmanuel Macron en el complejo naval de Itagüí para lanzar al mar el submarino Tonelero, el tercero construido en una alianza Brasil y Francia. Bautizado por la primera dama Janja Lula Silva, el submarino es el 5º de la Marina de Brasil, pero es el primero construido en el país en el astillero naval ubicado en Itagüí, en Río de Janeiro. El programa de desarrollo de submarinos PROSUB, como se conoce, fue firmado por Brasil y Francia en 2008 con un presupuesto de $8.000 millones. En su primera visita a Latinoamérica como mandatario, Macron estuvo con Lula en Manaus este martes anunciando inversiones para la Amazonía y este jueves visitará Brasilia para firmar una serie de acuerdos de cooperación. Cerramos en Argentina. Santi Corey nos cuenta, luego del anuncio de Javier Milei sobre la baja de 70.000 contratos de trabajadores públicos en organismos, siguen llegando notificaciones de despido y son alrededor de 20.000 los que se quedarán sin trabajo en esta nueva ola de ajuste y recorte del gobierno para @Conexión Telesur. Le escuchamos.
En el último día hábil antes del fin de semana extra largo que va a contener 4 feriados hasta el próximo martes 2 de abril, la incertidumbre y la angustia en los trabajadores estatales se sigue agudizando. Ayer por la tarde el presidente Javier Milei confirmó en un foro económico IEFA, Internacional de las Américas, que va a dar de baja 70.000 contratos de empleados públicos, los cuales vencen sus contratos el próximo domingo al llegar el final del mes de marzo. Pese a ese dicho, se espera que sean entre 20.000 y 30.000 trabajadores los afectados por la medida y de a poco van llegando más avisos de no renovación en estas horas. El gremio ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que ayer vivió una jornada de lucha nacional, anunció un paro para el miércoles próximo si el gobierno concreta los despidos. Según el relevamiento que fuimos haciendo, encontramos despedidos en la ANSES, que es la Administración Nacional de la Seguridad Social, asciende ese número a 1.300 trabajadores, y el cierre además de muchas oficinas en distintos puntos del país. También se confirman más de 100 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, en el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en parques nacionales, en el Ministerio de Seguridad, también decenas de pérdidas laborales en la Secretaría de Trabajo, en el Ministerio de Interior, en la Subsecretaría de Deportes, todo eso a modo de ejemplo. Y los listados se seguirán actualizando a medida que van llegando las notificaciones oficiales, que ya son miles quienes se encuentran atados a la finalización entonces de sus contratos. Estos recortes afectan no solo a los trabajadores, sino también a la ciudadanía en su conjunto, ya que sienten ellos el impacto al no ser atendidas las necesidades, principalmente los jubilados y los sectores sociales más necesitados. Nuestro tema de desarrollo nos lleva hasta Ecuador. Organizaciones indígenas y campesinas allí denuncian las acciones violentas del gobierno de Daniel Noboa y las fuerzas de seguridad contra las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas que rechazan el extractivismo minero. Desde ayer conversamos sobre este tema. Allí las organizaciones sociales se pronunciaron en contra del extractivismo minero y el despojo violento de los terrenos ancestrales de las comunidades indígenas ecuatorianas. Las agrupaciones señalan que estas acciones son una violación a los derechos constitucionales y a los tratados internacionales y cuyo fin solo satisface a las grandes multinacionales. En este sentido, los campesinos y las comunidades indígenas denunciaron la represión y la violencia ejercida por las fuerzas del orden en el sector de Palo Quemado, así como la suspensión de la consulta ambiental. Al respecto sobre este tema, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Issa, pues insta al gobierno nacional para la realización de la consulta popular libre, informada y sin represión. No es un invento de los pueblos indígenas, no es un invento de la población de Palo Quemado, Las Pampas, no es un invento de los agricultores. Es más, el Estado ecuatoriano ratificó los derechos de los agricultores, de los campesinos, a nivel mundial. La CONAIE, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, las 3 estructuras de los gobiernos regionales de los pueblos y nacionalidades, Las Pampas y Palo Quemado, exigimos que se aplique de manera inmediata la consulta previa, libre e informada, ya que es territorio de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los montubios, de los cholos, de los afros, con estándares que ha dictado la Corte Constitucional. No podemos permitir que se realice una consulta con 40 personas y con total represión. La autoridad indígena también responsabilizó al gobierno y al ejército de cualquier evento que surja en el país con relación al ámbito de la violencia, alteración al orden público, por supuesto, en los territorios indígenas. Responsabilizamos al gobierno nacional, al ejército, a la policía de todo acto de violencia y que atente contra la población, los líderes sociales y la dirigencia del movimiento indígena del Ecuador. Seguiremos luchando, por más difícil que sean las circunstancias, seguiremos luchando para defender el agua, las montañas, la ecología, el medio ambiente,
nuestras zonas de producción que están aportando al desarrollo de este país. Desde Quito, nuestra compañera Elena Rodríguez también nos amplía detalles sobre este tema. Adelante, Elena. Hola compañeros, qué gusto saludarles. Así es, este martes 26 de marzo en Palo Quemado, una parroquia pequeña ubicada en el cantón Sichos, provincia de Cotopaxi, se registraron enfrentamientos entre campesinos, comuneros y la fuerza pública. Esto a pesar de la decisión de un juez que acogió el pedido del alcalde de Sichos de suspender la consulta ambiental, que es un requisito previo antes de que cualquier empresa minera pueda entrar a operar en los territorios, en este caso en Palo Quemado. La decisión del juez fue suspender esta consulta ambiental y que se retire la fuerza pública. Eso no sucedió. En imágenes compartidas por el Frente Nacional Antiminero y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador se pudo apreciar la fuerza con la que arremetió la Fuerza Armada Ecuatoriana, los militares y la Policía Nacional contra quienes protestaban y se oponían a la extracción minera en sus territorios. Debemos decir que en horas de la tarde, el comandante de las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, sostuvo que un grupo organizado, y abro comillas, equipado con armas altamente peligrosas, bombas Molotov, escudos metálicos y artefactos explosivos improvisados, han herido a varios miembros de la fuerza pública y destruido propiedad privada en el sector de Palo Quemado, en Cotopaxi. Rechazó estos actos y dijo que este ataque me obliga a recordar a la ciudadanía que un acto terrorista es aquel que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones físicas contra cualquier persona o cualquier propósito, intimidar a una población, señaló el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Declaraciones que han sido tajantemente rechazadas por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa, quien acusó al gobierno de Daniel Noboa de ignorante. Dijo que desconoce la realidad del país y que pretende amedrentarlos y criminalizar la protesta social. Para hoy se convocó un plantón, tanto en la provincia de Cotopaxi como en la capital de los ecuatorianos, en Quito, para rechazar estos actos violentos y la intimidación que, según dicen, el gobierno de Noboa pretende hacer a comuneros y campesinos. Gracias, querida Elena, por los detalles. Seguimos en Ecuador. La Asociación de Municipalidades allí, conocida como AME, anunció que unos 45 alcaldes solicitaron resguardo ante los hechos violentos en el país. 45 de los 221 alcaldes del país solicitaron al gobierno nacional un análisis de riesgo con el fin de recibir protección ante las amenazas recibidas contra su integridad física. El organismo señaló que en varios territorios próximos a los puertos se ha registrado un aumento considerable en los casos de inseguridad y violencia. En este sentido, la institución llamó al gobierno nacional a integrar a los alcaldes a las reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado para que formen parte de la lucha contra la delincuencia. Al inicio de nuestro programa le lanzábamos la siguiente pregunta. Israel no acata la resolución de la ONU para un alto al fuego en la Franja de Gaza, aun cuando Estados Unidos, su aliado principal, apoyó dicha resolución. ¿Cuáles son las consecuencias del irrespeto al derecho internacional humanitario por parte de Israel? Nos preguntamos al inicio, abordamos el tema con nuestra colaboradora desde la Franja de Gaza. Indalecio Sánchez, gracias por estar comunicado con nosotros. Nos cuenta, la ONU para lo único que sirve es para avalar las órdenes de sus patrones de la élite a la que sirve. Son esas mismas élites quienes mantienen la exterminación, dice, en Gaza, así como no pasará nada y solo la unidad de los pueblos actuando no, la palabra que ven en pantalla, podrán parar a Israel. Seguimos con la siguiente reacción. Lenguas de Gato dice, ninguno, es inmoral la manera como unos países se creen que pueden hacer lo que se les dé la gana.
¿Por qué? Porque tienen dinero, son dueños de la banca, de empresas estratégicas, etcétera. Por eso se creen capaz de hacer lo que se les dé la gana con total impunidad. Gracias a Lenguas de Gato por opinar en nuestra pregunta del día. Caramacate, nuestro fiel televidente, nos dice: la entidad criminal sionista seguirá asesinando porque no le importan las resoluciones de la ONU. Solo el valiente @Petro Gustavo ha propuesto romper relaciones con ese país terrorista. ¿Qué esperas tú, López Obrador, y você, Lula da Silva? Esperemos que respondan los involucrados en esta pregunta. Muchísimas gracias por participar hoy. Y nos despedimos, como siempre, invitándoles a que también pueda encontrar estas y otras informaciones en nuestra multiplataforma informativa, el video web del día, producciones que pueden encontrar en nuestras redes sociales, compiladas específicamente en nuestra red social de Facebook. Allí también nos encuentra. Les mostramos cómo el Tribunal Superior de Londres aplazó la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, hasta el próximo 20 de mayo. Estaremos esperando. Dio 3 semanas a Washington para que garantice derechos del imputado, fundamentalmente que no le dictaminen la pena de muerte. Les contamos los detalles en este video. Así me despido. Soy Saray. Buena tarde.